Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, intrigas y, por supuesto, mucho, mucho amor, o quizás desamor. Hoy prepárense porque vamos a desgranar una historia que ha estado haciendo temblar las redes sociales, una historia que involucra a dos de los nombres más candentes del panorama turco, dos estrellas que brillan con luz propia y que, una vez más, están en el ojo del huracán. Hablamos ni más ni menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son tan fanáticos de estos dos como yo, seguramente ya habrán escuchado los rumores, las indirectas, los comentarios. La cosa está que arde. Y es que después de su explosiva y mediática relación, que nos hizo creer en los cuentos de hadas, las cosas han tomado un giro inesperado. Pero no se preocupen, porque aquí estamos para analizarlo todo, desde la raíz hasta la punta, con nuestro toque de humor y por supuesto con mucho respeto por estos dos talentos. Hoy en nuestro vídeo vamos a sumergirnos en lo que parece ser una respuesta, una réplica contundente, un "aquí estoy yo" de Kerem Bürsin, quien, aparentemente, ha decidido dejar claro que no se queda atrás. Y no hablamos de palabras, no, hablamos de algo mucho más visual, mucho más, ¿cómo decirlo? De acero. Exacto, vamos a hablar del físico imponente que Kerem ha estado mostrando últimamente, un físico que para muchos es una declaración en sí misma. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles, quiero pedirles un favorcito: si son nuevos por aquí, si este es su primer viaje por el mundo de nuestros chismecitos telenoveleros, no se olviden de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos siempre lo mejor del drama, la intriga, el romance y por supuesto, los análisis más profundos de sus estrellas favoritas. Y si ya son de la casa, pues ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ahora sí, que comience el espectáculo. Bien, pongamos el contexto en orden. Todos recordamos la química arrolladora entre Hande y Kerem en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países. Esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, que nos hizo soñar con un final feliz digno de cuento de hadas. Pero como suele suceder en estos casos, la vida real a veces no sigue los guiones de las telenovelas. La relación terminó y cada uno siguió su camino. Hasta ahí, todo normal dentro de los parámetros de la farándula. Pero como ya les dije, la historia no termina ahí. Últimamente hemos visto a Hande Erçel en una forma espectacular, radiante, con una energía que irradia en cada fotografía, en cada vídeo. Y por supuesto, la prensa y las redes sociales no han tardado en especular sobre su vida, sus proyectos, sus nuevos intereses, y, por qué no decirlo, sus posibles romances. Han circulado muchísimas fotos de Hande luciendo espectacular, y es innegable que la actriz se ve increíble, en su mejor momento. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista, Kerem Bürsin. Después de un periodo de relativa calma mediática, en el que se enfocó en sus proyectos, en sus viajes y en su vida personal, Kerem ha vuelto a aparecer en el radar, pero de una forma completamente diferente. Hemos empezado a ver fotos y vídeos de Kerem luciendo, imponente. Un físico trabajado, una musculatura definida, un aire de confianza que, seamos sinceros, a todos nos ha llamado la atención. Y claro, las teorías no han tardado en aparecer. ¿Es una respuesta a Hande? ¿Una forma de decir, miren lo que se pierden? ¿O simplemente una muestra de su compromiso con un estilo de vida saludable? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, solo Kerem tiene la respuesta. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos ha dejado y, por supuesto, dejar volar nuestra imaginación. Y es que, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, todo comunica. Cada imagen, cada declaración, cada gesto, todo es susceptible de ser interpretado y analizado al detalle. Y en este caso, el cambio físico de Kerem no ha pasado desapercibido. Hemos visto a Kerem en el gimnasio, levantando pesas, practicando boxeo, mostrando una disciplina que impresiona. Y los resultados son evidentes: unos brazos marcados, un abdomen de acero, un cuerpo que grita "he trabajado duro para esto". Y no se trata solamente de músculos por músculos, se trata de una imagen que transmite fuerza, seguridad y, por qué no decirlo, un toque de venganza. Si es que podemos llamarlo así. Claro, algunos dirán que es pura coincidencia, que Kerem simplemente está cuidando su salud y su imagen. Y puede ser, por supuesto. Pero en el fondo, todos sabemos que en este mundo de telenovelas, de amor y desamor, las casualidades a veces no existen. Hay una especie de juego de competencia, de quién la tiene mejor,
que a todos nos fascina. Y en este juego Kerem parece haber decidido jugar con todas las cartas. Y no es que estemos buscando enemista. Des donde no las hay, por favor, que quede claro. Queremos pensar que tanto Ande como Kerem están disfrutando de sus vidas, de sus proyectos, de sus éxitos. Pero también es innegable que hay una tensión en el aire, una especie de yo te muestro y tú me miras, que ha generado muchísima conversación en las redes sociales. Y es que, vamos a ser sinceros, la relación entre Ande y Kerem fue tan intensa, tan mediática, que es imposible que no siga generando comentarios. Cada movimiento de uno es observado por los fanáticos del otro, cada fotografía, cada declaración, es analizada con lupa. Y en este caso el cambio físico de Kerem ha sido, sin duda, un tema de conversación recurrente. Pero más allá del chisme y la especulación, lo que también podemos ver en Kerem es una transformación personal. Un hombre que parece estar más seguro de sí mismo, más fuerte, más enfocado en sus metas. Y eso, independientemente de si es una respuesta a Ande o no, es algo admirable. Es la imagen de un hombre que se ha reinventado, que ha superado una ruptura y que está listo para seguir adelante. Y es que, seamos honestos, las rupturas no son fáciles. A todos nos ha dolido alguna vez, todos hemos pasado por momentos difíciles después de una separación. Y el hecho de que Kerem se haya enfocado en su salud, en su bienestar, en su crecimiento personal, es un mensaje positivo para todos. Es una forma de decir que, después de la tormenta, siempre sale el sol. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, mis queridos chismosos de corazón, ¿qué creen que está pasando? ¿Es una respuesta a Ande? ¿Es simplemente una coincidencia? ¿O es Kerem simplemente mostrando su mejor versión? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios, que siempre me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de este culebrón de la vida real, donde las estrellas de las telenovelas son los protagonistas. Porque, seamos honestos, la vida a veces es mucho más dramática que cualquier guión de televisión. Y en este caso, la historia de Kerem y Ande sigue dando de qué hablar. Hemos visto a Ande brillar con luz propia, mostrando su belleza y su talento. Y ahora vemos a Kerem con un físico imponente, demostrando su fuerza y su disciplina. Son dos personas que han marcado una época en la televisión turca y que, a pesar de la ruptura, siguen siendo noticia. Y eso, por supuesto, nos sigue fascinando. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con un amor de telenovela? Un amor apasionado, lleno de drama, de idas y venidas, de momentos felices y momentos tristes. Y la relación entre Ande y Kerem fue, para muchos, ese amor de telenovela. Por eso es normal que nos sigamos preguntando qué pasará, cómo evolucionarán sus vidas, si algún día volverán a cruzar sus caminos. Pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de sus proyectos, de sus logros, de sus vidas. Porque al final, lo que importa es que sean felices, que persigan sus sueños y que sigan brillando con esa luz especial que los caracteriza. Y nosotros, como sus fanáticos, vamos a seguir apoyándolos, admirándolos y, por supuesto, chismeando sobre sus vidas. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de la farándula sin el chisme? ¿Qué sería de nuestras tardes sin un poco de drama? Así que sigamos disfrutando de este culebrón turco, que todavía tiene muchos capítulos por delante. Y recuerden, mis queridísimos chismosos, que en este canal siempre estaremos aquí para analizarlo todo, con humor, respeto y mucha pasión por el mundo de las telenovelas. Y hablando de pasión, no podemos negar que la pasión entre Ande y Kerem fue evidente en la pantalla y, como ya dijimos, se trasladó a la vida real. Y esa pasión, esa intensidad, es lo que hace que esta historia nos siga enganchando. Es esa sensación de que en cualquier momento algo puede pasar, que las cosas pueden cambiar, que los caminos pueden volver a cruzarse. Pero mientras eso sucede o no, vamos a seguir admirando a Kerem y su impresionante transformación física. Un hombre que, a pesar de las adversidades, se ha levantado más fuerte, más seguro y más decidido a conquistar sus metas. Y eso es un mensaje de inspiración para todos. Un recordatorio de que, después de una caída, siempre hay una oportunidad para levantarse y brillar aún más. Y no se trata solo de músculos, se trata de una actitud, de una forma de enfrentar la vida. Y eso es lo que más admiramos de Kerem. Su capacidad de reinventarse, de adaptarse a los cambios, de seguir adelante a pesar de las dificultades. Y ese espíritu, esa determinación, es lo que lo convierte en una estrella tan brillante.
Y ahora, mis queridos amigos, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado en este vídeo. Hemos analizado el cambio físico de Kerem Bürsin, después de su ruptura con Hande Erçel. Hemos especulado sobre si este cambio es una respuesta a Hande, o simplemente una coincidencia. Hemos hablado sobre la importancia del cuidado personal, del crecimiento personal y de la superación de las rupturas. Y por supuesto, hemos disfrutado de un buen chisme de telenovela. Y es que al final, todos somos un poco chismosos, ¿verdad? Nos encanta saber qué pasa en las vidas de nuestras estrellas favoritas, nos encanta especular, nos encanta comentar. Y este canal es el lugar perfecto para hacerlo, en un ambiente de respeto, humor y mucha pasión por el mundo del espectáculo. Así que quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que hayan disfrutado de nuestro análisis, y que hayan dejado volar su imaginación con todas las teorías que hemos planteado. Recuerden que sus comentarios son súper importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus sugerencias y sus chismecitos en la caja de comentarios. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles un favorcito más: si les gustó este vídeo, si disfrutaron de nuestro análisis, si les encantó el chisme, por favor, no se olviden de darle like. Y si conocen a algún otro fanático de las telenovelas turcas, no duden en compartir este vídeo con ellos. Así haremos crecer nuestra comunidad y disfrutaremos de mucho más drama y mucho más chisme juntos. Y por último, pero no menos importante, si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón rojo y únanse a nuestra familia de chismosos de corazón. Tenemos muchísimas historias que contarles, muchísimos análisis que hacer y muchísimos chismecitos que compartir. Los espero en el próximo vídeo y recuerden, no se olviden de disfrutar de la vida y de un buen culebrón turco. Hasta la próxima.